Una cápsula al corazón. Una cápsula al corazón. Escúchelo cada día en la voz del amigazo del alma, Andrés Mielnik, y hoy podrá ser su gran día de salvación. Mensajes y reflexiones a la luz de la Biblia. Una cápsula al corazón. Muy buenos días, mis estimados amigazos del alma. Les habla Andrés Mielnik. Por unos días vamos a estar en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta serie de 2 o 3 cápsulas se llama En el principio. Cuando estudiamos los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios comienzan con el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas comienza con el nacimiento de Jesús, y con el comienzo de su ministerio lo relata Marcos. Pero el evangelio de Juan se adentra en la eternidad pasada y nos dice 3 verdades sorprendentes sobre el bebé que nació en Belén. La primera verdad para hoy es la identidad de Jesús como la palabra, o sea, el verbo. Dice, en el principio era el verbo, en el original griego era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no un Dios, era Dios. La palabra es el logos en el griego, significa la palabra, el mensaje, la idea, el concepto. Y las palabras revelan el contenido de nuestra mente. Y Jesús, cuando estudiamos los evangelios y el Nuevo Testamento, es la revelación de la mente y el corazón de Dios, porque en los últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, dice Hebreos 1, 1 al 3. Y se me ha visto a mí, has visto al Padre, dice Juan capítulo 14, verso 9. Las palabras son poderosas. El poder del lenguaje humano, el infinito y mayor poder de la palabra divina. ¿Qué es un título? Un evangelio escrito para los judíos. Dios crea por su palabra, dice el Salmo 33, verso 6. Dios sana por su palabra, Salmo 107, verso 20. Dios rige por su palabra, Éxodo 20. Nunca la palabra de Dios sale en vano, dice Isaías 55, 11. La palabra de Dios es un fuego y un martillo, dice Jeremías capítulo 23, verso 20. Entonces, un evangelio escrito para griegos también. Y los filósofos griegos por el año 550 a.C. Creían en el logos como una fuerza interpersonal que pone orden en el universo y todo lo mantiene unido. Y Juan usa un concepto bien conocido de la filosofía griega e instruye a los griegos. La segunda verdad en este día es la preexistencia de Jesús. Dice, en el principio era el verbo. Se hace eco de las palabras de apertura de Génesis 1:1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra, el verbo, existió antes de cada cosa creada, indicando la naturaleza increada de Jesús. Porque muchas sectas enseñan que Dios fue el primogénito, el primero en ser creados. No, primogénito en rango, en posición, en autoridad, en exaltación. El verbo en griego traducido era, indica un estado permanente de ser, no una entrada en vigor. No viene a la existencia porque Él ya existía, señoras y señores. El mundo era desde entonces el principio, pero la palabra era el principio. Y el nuevo principio en Belén, que ahora estamos cerca de esas fiestas navideñas,
Jesús, el Verbo eterno, creó el mundo y le dio vida a los primeros seres humanos. Jesús, la palabra eterna, entró en su creación caída para restaurarla y darle vida espiritual a la raza indefensa de Adán. Y en la cápsula de mañana terminaremos el contenido de Juan 1:1, y en el principio era el verbo, la palabra, el logos, la idea, el concepto, el mensaje de Dios. Y era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y vamos a ver la diferencia, que era Dios, y como enseñan los falsos testigos de Jehová, era un Dios. No, Señor, era Dios, y punto final. Que el Señor nos ayude, previo a la Navidad, a reflexionar en ese verbo, esa palabra, para que nos renueve nuestras vidas y sirvamos al Señor con toda fidelidad. Que Dios me los bendiga. Les habló su amigazo el alma, Andrés Mielnik. Hasta mañana.